gracias Jimena, y un lujo la mesa, escucharlas a Miriam y a Elsa. Voy a alterar un poco el orden de lo que iba a decir, que de todas maneras estaba bastante desordenado, tomando algo de lo que decía Elsa. Me gusta esta versión de Beatriz Guido como causante de la realidad, como una especie de emisora de profecías retroactivas. Me gusta mucho también esto del humor. La escuchaba a Elsa y me acordaba de un personaje en La Casa del Ángel, que habla, no, es en Fin de Fiesta, creo que es Gonzalo, que habla del humor, que dice que quiere ser actor, y dice que no quiere ser como Chaplin, que quiere ser como esos actores que hacen que al público se le pinte una sonrisa ante las situaciones, y la escuchaba hablar a él, se me acordaba de eso. Y también, hablando de canon, me acordé de un texto muy lindo sobre Beatriz Guido que escribió Celso Lungi, y en ese texto termina diciendo que la marca de la escritura de Beatriz Guido está en muchos escritores y escritoras actuales, y dice esto, dice, más allá de que la hayan leído o no, la marca de sus determinaciones y sus obsesiones, de todas maneras se impone por su propio peso. Y realmente yo creo que estamos en una época de relecturas. A mí personalmente lo que me pasó fue que releí las dos novelas de Beatriz Guido que había leído, y fue un encuentro muy interesante, muy distinto. Y también pensaba en esto del canon, en la tendencia que hay a despreciar a una escritora, sobre todo escritora que venda mucho, a una escritora que trabaje en cine y le vaya bien. Porque cuando le va mal en cine a un escritor o una escritora se puede hacer una leyenda, una especie como de aura del fracaso, donde se desprecia al cine. Siempre es como que el prestigio viniera a raíz de un desprestigio, un desprecio. Y me acordé de esto, que justo lo había subrayado, que es en una entrevista, le preguntan por esto de bestseller, y ella contesta con esta frase que es genial, dice: un bestseller no es solo un libro que leen los que nunca leen, sino también el libro que leen todos. Me parece que es una frase brillante. Y otra cosa que dice ella también es: yo creo en los escritores que se zambullen y se ensucian en la vida compartiéndola con los demás. Es cierto que el escritor es sobre todo un rebelde, pero esa rebeldía debe estar agarrada a lo cotidiano. De ninguna manera le da patente de elegido o mesiánico. Esto lo asocio con la lectura que hizo Miriam, tomando el título de la mesa, que era guionar el presente, y con esta relación de Beatriz Guido con el cine también, porque en la misma conferencia que nombró Miriam, ella dice que ella a Beatriz Guido, ella dice que el cine le dio calle y que la sacó de una especie de torre de marfil, y que justamente ella, en esta misma entrevista creo que cuenta cómo ella fue pasando de una especie de barroco en el lenguaje a tratar de simplificar la escritura, y que eso justamente en la moda o en los cánones o los imperativos estéticos de la época se vivió como un defecto, y para ella fue un logro. Y ahora, pasado el tiempo, nosotros probablemente lo leamos como un logro también. Yo estaba pensando en estos, al releerlas, y decía, bueno, ¿cuánto hay para comentar? Y voy a estar en esta mesa de lujo. Entonces dije, bueno, voy a hablar como una lectora ferviente y entusiasta, con algunos apuntes de lectura, pensando en cuáles son estos determinantes de peso que se van infiltrando en la familia literaria que conformamos todos, escritores y lectores. Y tengo algunas marcas como para comentar acá con ustedes y con las compañeras de mesa. Primero, el tema del encierro, el tema del agobio de los personajes. En esta relectura, sobre todo de La mano en la trampa, La Casa del Ángel y Fin de Fiesta, me acordaba de un libro de dos teóricas feministas. El libro se llama Mad Women in the Attic. Y cómo hay siempre personajes aquí que están encerrados, no solamente es encerrado en un cuarto o encerrada en un cuarto, como pasa en La mano en la trampa, a veces es el cuerpo el que encierra. De hecho hay frases, bueno, si ahora empiezo con mis post-its puedo arruinar todo con torpezas de coordinación motriz fina,
pero hay los personajes están realmente encerrados en el cuerpo, la corbata aprieta, en la película, en La Casa del Ángel, las chicas se tienen que bañar vestidas, los textos también aprietan, los textos que les lee la nana, el silencio también aprieta, en Fin de Fiesta también, la casa los encierra, la familia es un encierro, está esto de... ni hablar en La mano en la trampa, ¿no? De este encierro que produce locura, esta represión que se vuelve tan agobiante, que produce este clima perverso, donde abrevan otras escritoras nuestras, como Silvina Ocampo también, esta represión que no permite el crecimiento. En La Casa del Ángel, la narradora habla de este ahogo que siente y que literalmente no la deja crecer y produce desvíos. Y eso también me hizo pensar en ella emparentada con toda otra red de lecturas, que es para mí el valor que tienen las relecturas. Cuando uno revisita a un escritor o una escritora que uno leyó primero entusiasmado, dejándose llevar en esa primera lectura por la trama y por el lenguaje. Y me acordé de Jean Rhys leyendo En Ancho Mar de los Sargazos, tomando el personaje de Jane Eyre, de Berta, que es la mujer que está encerrada en el ático, y releyéndola. Y me acordé también de lo que dice Alejandra Laerea, del gótico que aparece en la escritura de Beatriz Guido. Este es otro tema de ella que tiene que ver con el encierro y tiene que ver también con el enrarecimiento de la realidad, con estas mansiones, con estas casas que están enrarecidas, con estos climas que ella crea que tienen que ver con el cine de alguna manera para mí. No, está esto que comentaba Miriam de vivir las situaciones como en un cine. También ella habla de los personajes encerrados en escenas, de ver la vida como una escena. Y esperen que les voy a buscar algunas citas. 43. No estamos en el cine, había dicho mi madre. Sin embargo, entre las sombras del recodo de la escalera, pensé que las voces que escuchaba reemplazaban la música de los cinematógrafos. Por un instante temí que mi madre pudiera convencer a mi padre, pero escuché de pronto sus pasos bajar por la escalera y cerré violentamente la puerta de la biblioteca detrás de él. No saldrá en todo el día de la biblioteca, pensé. No recibirá a nadie, solo el duelo le importa como a mí. Está aquí esta cosa del encierro. También en las citas, en las referencias constantes a Lugones, hay algo que tiene que ver con este enrarecimiento, donde aparece el modernismo y aparece lo gótico. De hecho, hay inserts, hay fragmentos completos de poesías de Lugones, cuando Nana cita también el Apocalipsis, aparece este enrarecimiento y aparece lo gótico. Por otro lado, también como dice Celso Lunghi, casi todas las historias de ella son historias de iniciación, donde tenemos estos adolescentes o estos niños cuya inocencia es quebrada por estos silencios y también por la realidad que irrumpe muchas veces en forma de política. Y me gusta este pasaje que hay. Ella dice en un momento que ella no sabe si son las situaciones las que generan los personajes, las situaciones son las que generan las historias, o son las historias las que generan las situaciones por las que atraviesan los personajes. El pasaje de la vida privada a la política y de la política del país a una política más grande que se va dando con cuadros sucesivos, también es una marca muy distintiva de la escritura de ella. De hecho, en Fin de Fiesta, la historia empieza con uno de los chicos, que es Adolfo, espiando a la prima, y termina con, de allí pasa a un fusilamiento, y de allí va a pasar a una escena en el Senado de la Nación, va a pasar al suicidio de Lisandro de la Torre. Pero el mismo personaje, cuando quiere contarle a un sacerdote cuál es la historia y quiere contar lo que pasó, él dice que su vida se puede marcar con estos dos hitos: el momento en que él espía a la prima y el momento en que él ve este fusilamiento, y el momento en que después matan a una especie de mentor que tiene él, que es como un padrino, donde la vida privada y la vida pública están constantemente relacionadas.
Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención de Beatriz Guido como escritora y que admiro muchísimo es la capacidad para poner títulos. Yo me traje una lista de los títulos de ella. Los escritores saben lo difícil que es encontrar buenos títulos. Yo se los voy a leer. Regreso a los hilos. Estar en el mundo. La casa del ángel, la caída, fin de fiesta, la mano en la trampa, el incendio y las vísperas, escándalos y soledades, el ojo único de la ballena. Este es el libro controvertido, creo que, en donde ella había reunido varios cuentos y creo que finalmente el libro salió, pero ya no había autorizado la salida del libro, ¿no? Era una antología de cuentos, creo que fue una discusión allí. Los insomnes, una madre, piedra libre, ¿quién le teme a mis temas? Eso es un título maravilloso y hay mucho para comentar de eso también. Acá les puedo decir cuáles son los temas que ella misma dice que son sus temas temibles. Niños, adolescentes, padres, hermanos, sirvientes, felicidad, amor, frustraciones, violaciones, temores, no fornicar, muerte, fantasía, religión, Argentina. Bueno, y acá está esto de la iniciación, ¿no? Empieza con los niños, todo lo que los rodea. Esta es la lista y por supuesto está la gracia y esta sonrisa que hace de la lucidez que tenía ella de quién le teme a mis temas, ¿no? Evidentemente está parafraseando otro título famoso. La invitación, todos los cuentos el cuento, es un saludo evidente a Cortázar. Apasionados, Soledad y el incendiario, Rojo sobre rojo, que es un título maravilloso también. También hay algo en ella, yo les quería preguntar a Elsa y a Miriam, que yo encontré que tiene que ver con lo siniestro, la aparición de lo siniestro, quizás como una forma de canalizar esto del desvío que producen los encierros y el agobio por lo que pasan estos personajes. Siguiendo este hilo, me llamó mucho la atención la cantidad de veces que está escrita la palabra asco, a la palabra repugnancia en fin de fiesta. Y la palabra asco y la palabra repugnancia empiezan a desaparecer cuando los personajes finalmente se pueden liberar. O porque gritan, en el caso de Adolfo es el personaje que más dice la palabra asco y repugnancia. Él dice que se siente liberado del asco y la repugnancia cuando va a una riña de gallos y puede apostar y gritar. Y estas palabras empiezan a ceder a medida que los personajes pueden empezar a hablar. Y yo me preguntaba cuál es la diferencia entre el asco y la repugnancia y el terror, que es otra de las palabras que están citadas en fin de fiesta. Y el asco tiene que ver con una cercanía, el asco tiene que ver con una proximidad, el que se siente asqueado y siente repugnancia hacia eso que le repugna. Tiene que ver con algo muy físico y me parece que esa es otra de las marcas de las historias de Beatriz Guido, que es una escritora de lo sensorial, es una escritora que trabaja muchísimo con los sentidos. Otro hilo narrativo que me interesa mucho de ella es su ubicación de género como narradora. Ella decía que era una narradora bisexual, que la aspiración de ella era que el lector no supiera si el libro estaba escrito por un escritor o por una escritora. Entonces me parece que da como un paso más a la frase de Virginia Woolf en El cuarto propio, que dice que cuando el escritor escribe no es ni hombre ni mujer, es hombre y mujer a la vez, porque esa definición de Virginia Woolf tiene que ver con lo que le pasa al escritor mientras está escribiendo, y Beatriz Guido da un paso más y quiere que el lector no sepa si el narrador es hombre o mujer, y esto tiene que ver con algo que se relaciona con el encantamiento de la ficción, donde uno hace un pacto y puede haber un juego de póker, puede haber una estancia de 300.000 hectáreas, porque en la verdad de la ficción lo que se juega es algo que va mucho más allá de la información y del dato preciso, ¿no? Es algo que ella capta. Y ella da este paso más allá y se propone esto que probablemente a otra escritora hasta le hubiera escandalizado ideológicamente o no le hubiera gustado, y ella quiere provocar esto, y en una entrevista dice que ella está conforme y está contenta porque ella cree que eso lo logra. Y realmente si uno escucha esto que ella dice y vuelve a leer sus textos pensando en esto,
realmente lo logra, porque ella puede pasar de voz en una misma novela y puede poner un narrador que está contando desde el punto de vista de un personaje masculino, puede pasar una tercera persona en esa misma novela, que eso también es muy extraño, parecieran ser formulaciones muy clásicas como escribe, y de golpe está contando todo desde el punto de vista de un narrador, se mete en la cabeza de otro narrador, narra en primera persona, narra en tercera persona, y realmente consigue esta voz supuestamente neutra, y uno después se da cuenta que no es neutra, y que es una voz bisexual, que es dificilísimo. Es dificilísimo. Si sale sin querer es una genialidad, pero hacerlo a propósito ya es una triple genialidad. Y otra cualidad que me llamó muchísimo la atención, que no había visto en una primera lectura, es la relectura de la polaridad ciudad y campo que hay, sobre todo en Fin de Fiesta, donde esa diferencia ciudad y campo se va casi desdibujando, donde está el riachuelo, donde está ese río que divide, está el puente, pero donde cada uno de los personajes va viendo la ciudad y el campo de una manera diferente, y donde ella llega a condensar estas diferencias que las va marcando todo el tiempo en los distintos capítulos de la novela, hasta que finalmente tiene un párrafo donde ella hace una especie de condensación semántica de la historia argentina, donde se juntan la ciudad y el campo. Espero encontrar la cita. Página 86. Ay, disculpen. Ahora no lo encuentro. El fin de fiesta. El fin de fiesta, sí. Muchas veces veía flotar en el agua los desperdicios del matadero, trozos de una cabeza o una pierna mutilada. Siempre que atravesaba el puente de Barracas, me esperaba lo desconocido, los grandes letreros de los diarios, la foto de braceritas entre señores de galera y frac en la exposición rural, el Jockey Club, ese lugar donde él pasaba sus noches y fines de semana, misterioso, sombrío, pero Buenos Aires era ahora, sobre todas las cosas, la ciudad donde estaba el colegio de Mariana. Ella en un párrafo asocia el matadero con el Jockey Club, la violencia de esos desechos que hay ahí tirados. Ella viene sembrando esto con el poder, con este señor que es un poderoso, un matón que digita desde el Jockey Club, y arma en un solo párrafo, sembrando lo que se podría decir como un campo semántico, una condensación de la historia argentina y una lectura de la literatura argentina a raíz de la violencia, de una manera que es muy admirable. También están las lecturas en sus libros están explícitas y son asombrosas también. Los personajes tienen biografías de lectores. Los personajes en Fin de Fiesta empiezan leyendo Dumas y terminan leyendo a Marx. Y en el medio pasaron por Dostoyevsky y pasan muchas cosas. Los personajes cambian de lecturas y terminan leyendo libros que van a modificar la realidad, porque sienten que la modificación de la realidad con la que ellos no están conformes pueden venir a través de los libros. Los libros de Beatriz Guido tienen citas explícitas constantes a otros libros, tienen citas veladas, a veces nombra una poesía, de golpe aparecen partes del Martín Fierro citadas, Lugones, aparece Verlaine, son libros que tienen redes de libros, bibliotecas inclusas, y ahora que existe Google, al que no sepa de dónde viene la cita, realmente abre una biblioteca. Son libros que tienen bibliotecas sosteniéndolos como masas de iceberg. También están las relaciones. Yo pensaba en esto del cine, lo que hablaba Miriam, y de qué cine está hablando ella. Y esto es una asociación sumamente personal, pero yo pensaba en Puig cuando leía
es la primera vez que me pasó, no me pasó, la primera vez que leí La Casa del Ángel, pero pensaba en Puig cuando leía La Casa del Ángel, por esta referencia a lo que ella ve en el cine, ¿no? Al cine más el cine del romance, el cine melodramático, a la altura con la que puede meterse con lo que se consideraría un subgénero o un género menor, y a la lectura de lo que produce eso en el espectador, ¿no? De la marca de esos géneros por ahí despreciados en otros escritores, en el lector. Eran amigos, sí. Sí, ella, y de hecho viene un reportaje que ella comenta como un gran suceso la salida de Boquitas Pintadas, creo que es. Bueno, tenía razón, ¿no? Tenía razón. Bueno, eso era todo. Esa es mi lectura, mi saludo y mi alegría de que estemos compartiendo esta relectura y lectura de Beatriz Guido. Gracias.